Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, gracias por estar acá con nosotros en la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Una vez más, decía para brindar un mensaje del secretario de Bioeconomía de la Nación, de Fernando Vilela. El gobierno determinó disminuir a 0% los derechos de exportación para economías regionales y lechería. Esto fue un arduo trabajo desde el Ministerio de Economía de la Nación y desde la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, y tras ese trabajo y esas decisiones, finalmente Fernando Vilela anunció este camino alternativo que se ha desarrollado para disminuir a economías regionales y a la lechería derechos de exportación respecto de lo anunciado la semana anterior. Exactamente, se disminuye del 15 al 0 para algunas economías regionales, entre ellas la lechería y la lechería, y algunas otras modificaciones que vamos a ver juntos. La alícuota a 0%, ¿qué economías regionales involucra? ¿Qué complejos exportadores involucra? Olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, excluido el limón, hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Esas son las economías regionales o complejos exportadores que disminuyen a 0. Esa es la propuesta del Gobierno, del Ministerio de Economía y Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Y la disminución, en el caso del complejo vitivinícola, al 8%. Del 15 la propuesta es bajarlo al 8%. Vale destacar que para poder avanzar en este camino alternativo que se buscó, ¿sí?, se tomó la decisión de elevar el porcentaje de lo que tributan los subproductos de la soja, o sea, harina y aceite, del 31% actual al 33%, que es lo que tributa el poroto. Definitivamente queremos remarcar que esto es transitorio, que con esto, como lo decíamos con anterioridad, se busca la estabilización de la economía argentina, se busca lograr la meta fiscal del déficit cero. Y que esta propuesta va a ser enviada al Congreso de la Nación. Esto es un proyecto de ley que se está trabajando y por eso las decisiones que se van tomando para lograr la mejor letra posible en este proyecto de ley, que tiene que ser debatido en el Congreso de la Nación Argentina, y allí, una vez pasado ese trámite, veremos qué sucede con esto, ¿sí? Esas dos cuestiones me parecen fundamentales a destacar. Dicho esto, si tienen alguna pregunta. ¿Por qué se decidió subir los derechos de exportación? A ver, vamos a tomar el micrófono. Gracias, Belkis. Belkis Martínez, de La Nación. ¿Por qué se decidió subir el 2% del poroto de soja, del 31 al 33%? Y no sé si vieron el comunicado de los exportadores ya. Se decidió subir del 31 al 33 los subproductos de la soja, y esto se hace para justamente poder compensar lo que no va a ingresar al fisco estatal como consecuencia de la reducción del 15 al 0. Ustedes saben que si uno toma una decisión de ir a 15 y luego la baja a 0, está tomando una decisión de reducir un ingreso potencial. Entonces, ¿cómo se lo compensa? Bueno, en parte con estos 3 puntos porcentuales. ¿Qué tal? Cristian Varela, de Radio Nacional. Quería consultarle cuál es el impacto que esperan que tenga esta disminución en las economías regionales y si ya tienen una respuesta por parte de la mesa de enlace. La mesa de enlace recibió el comunicado de la decisión tomada por la Secretaría de Bioeconomía de la Nación en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación. También lo hicieron el Consejo Agroindustrial Argentino, todo previo a que se comunicara, para poder seguir profundizando ese diálogo tan abierto que se tiene, como se los contaba con anterioridad. Las economías regionales que se eligieron aquí son precisamente aquellas que puedan estar más complicadas en alguna cuestión económica y que por lo tanto se toma la decisión de reducir a 0 la alícuota. Es un esfuerzo grande que se hace para observar y poder acompañar a estas economías regionales. Definitivamente, como lo decía con anterioridad en la primera conferencia, se considera que por la mejora en el tipo de cambio hace que la brecha cambiaria, que se redujo a un 20%, logre una mayor competitividad y por lo tanto el 15% de derecho de exportación no le impacte tanto como sería en otra condición, ¿se entiende? Se está observando la mejora en el tipo de cambio, entonces aplicándole derechos de exportación del 15%, no tienen un perjuicio económico que haya que observar. Y aquello que haya que observar es lo que se observó en el listado correspondiente
y en aquella medida que haya entidades representativas que acerquen información sobre otras economías regionales, Bioeconomía tiene el compromiso y lo ha dado de recibirlas y luego elevarlo al Ministerio de Economía de la Nación. Daniel Pepa, de Valor Agro y Bichos de Campo. Jorgelina, respecto no ya a las economías regionales, sino el tema de la carne, el maíz, el trigo, derivado del girasol, que van a ir al 15%, en ese caso, ¿puede haber alguna novedad, alguna modificación? Pregunto esto porque hoy estuvo el Consejo Agroindustrial. Digo, ¿hubo algún planteo de esa naturaleza? Todo indicaría que por el momento no va a haber modificación en torno a lo que es granos y carnes. Se están estudiando aquellas economías regionales que puedan estar un poco más complicadas en algún aspecto. Pero de nuevo, Bioeconomía en conjunto con Economía han hecho un estudio pormenorizado durante todo este fin de semana, caso por caso, de cuál era la economía regional, de cómo impactaba este tipo de cambio y de cómo impactaban los costos y la inflación, que era uno de los argumentos más importantes en torno a la medida a tomar. Al analizar esto pudieron observar cuáles son justamente las que puedan estar más complicadas y por eso se toma la decisión de reducir a cero. No sería así el caso de granos, oleaginosas y carne. Juan Colombo, de la agencia TELAM. Vuelvo a lo que decía Daniel, justamente el Consejo Agroindustrial y también Nicolás Pino salió a decir que se podría rever en maíz, o que se está analizando, y pesca. Ya no son complejos chicos, como pueden ser las economías regionales en cuanto a cuánto exporta, sino que son más grandes. En el caso de analizar pesca y maíz, ¿qué es lo que se va a analizar? Si es a cero una reducción, y en el caso que se vaya una reducción, ¿cómo compensarían? Porque ya son bastante los miles de dólares que dejaría de percibir o que no percibiría el Estado Nacional. Te agradezco la pregunta, Juan, porque es importante el punto. Cuando hablamos de maíz pisingallo, que es una economía regional que va a ser revisada. Y las otras dos que faltan en la lista son pesca y porcinos. Son esos tres ítems que la Secretaría de Bioeconomía ha dado su compromiso de revisar los números que le van a ser dados por las entidades y luego, y a partir de esa revisación, elevar la economía para que tome una decisión al respecto. ¿Hay alguna fecha del envío del proyecto de ley? ¿Algo concreto? Se intenta lo antes posible. La realidad es que están trabajando a contrarreloj para que todas estas medidas de estabilización, recordemos que es un plan de estabilización que se quiere lograr, puedan ser lo antes posible. Si eso se logra lo antes posible, también tendremos el correlato en ordenar la macroeconomía, con lo cual, en la medida que todo esto se ajuste, a la brevedad se envía el proyecto desde el Ejecutivo al Congreso. Se habla mucho de la extensión que van a tener estas retenciones. Se ha pensado más o menos cuánto va a ser el tiempo, o se ha calculado cuánto va a ser el tiempo que van a estar estas retenciones nuevamente. Y lo otro es, ampliando un poco el trabajo que decía Pepa, sobre el proyecto de ley, ustedes lo van a presentar de nuevo, cómo va a quedar la segregación de las economías regionales que se está analizando. Entiendo que CAME va a tener una reunión el miércoles. Si se va a presentar después de esa reunión, ¿cómo se van a manejar? Hay encuentros previstos, puede haber más, eso va a tener que terminar de definirlo la Secretaría de Bioeconomía en la parte de la agenda de Fernando Vilela, pero por supuesto que estamos súper abiertos a las reuniones que tenga que haber para escuchar a las diferentes economías regionales y sus representantes, como es el caso de CAME, Economías Regionales, y a partir de esto elaborar ese proyecto de ley. El proyecto, por supuesto, va a tener, la letra del proyecto se terminará de ser definida por el Ejecutivo, por el Ministerio de Economía, el Ejecutivo llevará la firma y luego va al Congreso de la Nación. Y me faltó algo más de la pregunta. La extensión de las retenciones. La extensión, es importantísima esa pregunta, pero lo que nosotros remarcamos en este punto es: lo antes posible se logren las metas, lo antes posible se quitarán los derechos de exportación. Si hay algo que Fernando Vilela ha dejado en claro, es que justamente esto es un plan de estabilización predispuesto por todo el Ministerio de Economía para lograr alcanzar el déficit cero, para lograr reorganizar una macro que está totalmente complicada y que todos lo sabemos que así está. Entonces, en ese contexto, mejorar la competitividad y colocar derechos de exportación logra de alguna manera una fórmula que mejora y que lleva a un cortoplacismo en cuanto a llegar a la meta. Acá el objetivo es llegar a la meta y cuanto antes pueda hacerse, antes se van a retirar los derechos de exportación.
Volviendo un poquito a la soja, se suben los subproductos del 31 al 33. Sí. Pero se había hablado en primera instancia de bajar el caso del poroto del 33 al 30. ¿Eso quedó descartado ya? Por el momento está descartado, sí. La última de mi parte. La conferencia pasada hablaste de mecanismos. ¿Los mecanismos son solamente una menor alícuota o eliminación o tienen pensado otro mecanismo como reintegro, compensaciones para otros, para lo que falta analizar, digamos? Los dos conceptos que mencionaste no están en nuestro vocabulario en este aspecto y por lo tanto hasta el momento es lo que tenemos. La posibilidad de, en el caso del listado que tenemos, reducir a cero lo que es un gran paso, y esto fue lo que también se remarcó hoy, es un gran paso que ha logrado la Secretaría de Bioeconomía de la Nación de tener un listado de 18 productos, entre ellos los lácteos, todos los lácteos, que se reducen a cero. En la medida que aparezcan otras economías regionales, de acuerdo a la situación en particular, veremos cuál es el mecanismo, si es que se crea o si hay una reducción como en este caso. La última, ¿qué van a hacer con el tema de las anotaciones que se hicieron de las declaraciones juradas del pago de maíz, que estaba al 12% y si va a pasar al 15%? ¿Cómo va a quedar eso? No es una información que en este momento cuente para brindártela, pero por supuesto estaremos con toda la data al respecto en una próxima conferencia cuando abordemos más detenidamente lo que son los registros de exportación. ¿Sí? Gracias. Gracias.